José Antonio Echevarría, el presidente de la Asociación Amigos del Mundo, viene, como viene cada 2 semanas, a traernos un nuevo misterio. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés. ¿Te conservas el moreno todavía, José Antonio? Hombre, esperemos, que sí hay que seguir yendo a la hierba, por lo tanto hay que seguir manteniendo. Tienes que seguir cultivándolo poco a poco. Efectivamente. ¿Qué misterio nos traes esta noche que entiendo está relacionado con este bichejo que tengo aquí atrás? Sí. Bueno, bichejo. Ese es el llamado, el santo astronauta. Yo nunca había oído hablar de esto, nunca, nada, no sé, porque además hay ocasiones, hay semanas en las que a lo mejor me adelantas y me avanzas, pues vamos a hablar de tal cosa, pero esta semana no me habías avanzado, entonces has llegado, te has sentado y he preguntado, ¿hoy de qué hablamos? Y me has dicho del santo astronauta, ni me suena. Bueno, me imagino. Le podemos encuadrar, o sea, aunque tiene su parte de misterio, pero lo podemos encuadrar dentro de lo que llamamos mundo insólito, mundo desconocido. Bien, este santo, tenemos que empezar diciendo que se encuentra en la Sierra de Aralar, en un santuario precioso, rodeado de bosques, pero es uno de los casos más insólitos de una imagen extraña. O sea, vamos por partes, es una talla, es una imagen. Una imagen aproximadamente de unos 60 centímetros. Vale, como la Virgen del Pilar o la Bien Aparecida. Es que incluso este santo tiene expresamente dedicado un altar para él. Hay una leyenda que es la que genera al final lo de este santo, que después hablaremos, pero vamos a situarnos un poquitín dónde y en qué lugar se encuentra. Vale. Bien, decíamos que es en la Sierra de Aralar. La Sierra de Aralar está en Navarra y el cenobio se encuentra en esta sierra que acabamos de decir, asentado sobre una loma herbórea que domina todo el territorio. Es decir, se encuentra en un alto. Tiene esa zona, a decir de los visitantes, una magia indiscutible. Es decir, bueno, yo creo que como casi todas las partes donde, vamos a decir, entre comillas, que reinan santos y apariciones marianas, lógicamente siempre nos encontramos con el misterio, con aquello desconocido que no a todos nos afecta igual, pero podemos sentir a veces esa fuerza, esa energía que se encuentra en ese lugar. Uy, luego recuérdame que te cuente una cosa de eso de las energías, pero sigue, si no nos enredamos muy pronto. Es un sitio, diríamos, muy propicio para escribir, sobre todo leyendas, que es la que vamos a hablar luego, obras literarias incluso cinematográficas. Es decir, se adecua perfectamente para cualquier cosa que queramos decir. El entorno ya se presta a ello. Sí. Vale. Tiene, según los investigadores, la mayor concentración de tejos de todo Navarra. Recordarte que aquí en Cantabria también teníamos mucho tejo y se sabe que el tejo le usaban los cántabros, cuando aquello, y me imagino que los navarros también, para empozoñar las puntas de sus flechas. ¿Es venenoso el tejo? El tejo es venenoso. Es más, había algunos lugares donde los han tenido que cerrar, que los hay donde había ganado, porque al mascar el árbol, lógicamente en su piel segrega como un liquidillo, y ese liquidillo es el veneno, y terminaba matando al ganado. Entonces, por eso en muchos lugares se ha quitado. Pero es que resulta que el tejo era un árbol mágico, también de los druidas de aquellas épocas. Aparte de este árbol, también se encuentran unos grandiosos y hermosísimos pastos, donde pasta una oveja, vamos a decir con denominación de origen, sí, que se llama laxa, y esta produce unos quesos muy fenomenales. Muy ricos. Como decíamos, es una misteriosa también sierra, porque cuando la cumbre de la sierra se la disputan, diríamos, el sol y la niebla, o la noche, se produce, diríamos, como una especie de nubosidad, donde tú en un momento determinado puedes ver un árbol, puedes ver una casa, puedes ver una piedra, pero a los segundos de mirar esto,
todo ello puede desaparecer. Y si esto es magia. Bueno, es magia, supongo que es la niebla, lógicamente. Pero es que, voy a decir, el problema es que cuando esta niebla desaparece, aquellos puntos que tú más o menos habías localizado, sí, donde tú habías visto un árbol como tal, ya no están en ese lugar. Y sobre todo cuando la niebla se hace espesa, pues nos pasa como en muchos sitios. Si no escapamos a tiempo, nos podemos encontrar allí perdidos y desorientados. Esto, como sabes, le suele pasar a mucha gente que se vaya a Fuente D y se pierde en la noche y hasta el día siguiente no se puede encontrar. La niebla es muy traicionera. La niebla es muy traicionera, efectivamente. Es que no te deja ver. Si no te deja ver, difícilmente te puedes orientar, ¿no? Aquí tendríamos que, vamos a decir, referenciar que, como bien sabes, la historia nos da unos datos determinados y más concretos, la tradición, sobre todo hablada, nos da otros totalmente diferentes, otras realidades, por decirlo de alguna manera, y la leyenda, que sería el caso, en principio, nos presenta hechos emotivos que nos pueden conmover el alma, porque nos llegan muy adentro. Es, diríamos, unas historias que se crean para que nosotros las asimilemos y de alguna manera, para el bien o para el mal, remueven nuestros cerebros y nos hacen pensar en esa situación. Aquello que sentimos cuando se dice lo de cuenta la leyenda, que siempre como que te emociona un poco lo que te cuentan, ¿no? Claro, efectivamente, que te llega al alma, es decir, no, y además también depende muchas veces de quién te lo cuente. Hombre, claro, no porque tiene nada que ver. No todo, eso pasa igual un poquito con los chistes, ¿no? Estos chistes que contamos entre los amigos. O sea, hay quien te cuenta el chiste totalmente fidedigno, que te hace reír, y hay otros que lo estropean. Lo cogen, como yo suelo decir, los cojonan, pero que te hacen reír más, por aquello que te han estropeado todo el chiste. Y la tradición, como decimos, sostenida por algunos datos históricos, mantiene que el lugar que ocupa hoy el santuario en la loma de Puigtregain, que así se llama, ha sido desde hace miles de años un lugar sagrado para las diversas culturas que han ido pasando por ahí. Esta sierra es tan arcaica que tiene un amplio conjunto de monumentos megalíticos que datan desde hace aproximadamente, tras las investigaciones realizadas, de unos 5.000 años. Posteriormente, la romanización de todo aquello, pues le dio un carácter sagrado, un carácter cristiano, como bien sabemos, y a este monte le llaman Mons Excelsis, monte excelso, que es lo que significa, ¿no? Se construía concretamente desde ese cerro porque había una visión muy profunda de todo el valle y servía para, en aquellos tiempos de la romanización, para guiar y proteger a los romanos cuando transitaban por la calzada romana, una calzada que unía o atravesaba el valle de Araquil y se dirigía a Burdeos. Y de Burdeos se unía... De Navarra a Burdeos ya sí, tienen, ¿eh? Sí, sí. Pero es que luego también se unía con Astorga. O sea, era una calzada romana, calzada romana, una autopista de aquellos tiempos. Y tras atravesar los Pirineos, por Ibañeta, cruzaba Pamplona y Lurzun, dejando la sierra luego aparte a su derecha, se dirigía hacia Vitoria y ahí es donde concluía esta senda romana. Posteriormente, los cristianos habrían transformado este objeto de culto propio del emblemático conjunto romano y anteriormente dolmético. El capellán del santuario San Miguel de Aralar apunta que la leyenda que vamos a referir de Teodoro Goñi era un paisano, un señoruco feudal que debió ser probablemente su nombre real García Arnaúl de Goñi. Vamos a ver el primer vídeo. San Miguel de Aralar, ni diablos ni dragones.
San Miguel in Excelsis es un santuario con más de 1000 años de historia, levantado en la Sierra de Aralar, junto a la cima del Monte Archueta, desde el que se puede disfrutar de una impresionante panorámica de Navarra, España. También es uno de los centros de espiritualidad más conocidos de la comunidad, y lugar de leyendas, como la de Teodosio de Goñi, del pasado carolingio, de los remotos tiempos de dólmenes que hoy surgen diseminados entre campas, y de preciosos bosques de hayas. En el interior del santuario se puede contemplar la imagen de San Miguel en un relicario del siglo XVIII, de plata sobredorada, y con las alas desplegadas y los brazos en alto, sosteniendo la cruz sobre su cabeza. Es allí mismo donde se guarda una antigua talla de madera, la reliquia que, según la tradición, fue dejada por el propio arcángel en el lugar. Bueno, lo alto de un cerro, un lugar estratégico para los romanos en su momento, lógicamente, por esa altura y esa visión de campo que les daba de sus calzadas romanas, luego se convierte en santuario. San Miguel, hemos dicho, correcto, San Miguel de Aralar. Bien, ya podríamos decir que aquí entronca ya lo que podríamos llamar, debemos de llamar la leyenda. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de misterio? ¿Qué hay de mítico? Pues todo lo que queramos añadir nos valdría. Tenemos que tener en primer lugar en cuenta que las leyendas son siempre elaboraciones tardías, o sea, no son nunca pre-leyendas, sino posterior sobre un hecho que ha ocurrido. Sí, no son profecías. Claro, son elaboraciones tardías, dicen los estudiosos, que surgen perdiendo muchas veces las huellas de cuál es el origen de lo que se plantea. Y en este caso hablaríamos del origen del santuario. También, como siempre, el haber un santuario de estas características en una montaña, pues lógicamente necesitan una explicación. Bien, estas leyendas también, para, diríamos, ir analizándolas, se componen de varias capas. En este caso analizaríamos 3. Y una sería la Biblia. ¿Por qué? Aquí entronca la Biblia por el tema de la guerra de San Miguel, que posteriormente referenciaremos, sí, con el demonio. Las capas históricas son aquellas que, en este caso, don Teodosio de Goñi, que era un caballero que impulsó la reedificación de ese santuario, porque como hemos dicho antes, era un santuario en principio, vamos a llamar santuario, ¿no?, romano, luego cristiano medieval, o antiguo, y posteriormente ya se produce lo que hoy es el cristianismo de estos días. Y por último tendríamos que añadir lo legendario, una leyenda, si no hay algo de legendario, de lucha, de poder y cosas estas, pues lógicamente pierde gracia, claro. Y estos son... Las leyendas son el papel cuché y la revista rosa y la prensa rosa de hace años. Exactamente. Entonces, aquí se refiere a las ayudas que recibían los pueblos de aquella época a través de San Miguel. O sea, ellos aquí, por eso la iglesia, la ermita, estaba dedicada a San Miguel, en principio era una ermita, ¿no? Y la leyenda concretamente de Teodosio de Goñi se refiere a que Teodosio salió a guerrear y al cabo de muchos años volvió, tras esas guerras con los musulmanes, en todo esto dice, y volvió a su feudo, a su casa. Entonces, donde había dejado a sus padres y a su esposa. Entonces, un mendigo, vamos a decirlo así, se le apareció y le dijo que su esposa le estaba engañando con uno de los criados. Y entonces, lógicamente, él... Antes de llegar a casa, tú fíjate, te vas a guerrear. No, ya estaba preparado, por eso hablamos de un mito, de un... Vuelves misterio. Y cuando vuelves, te dice uno de los criados, te la han estado pegando con uno. ¿Con quién se la estaba pegando? ¿Con un criado. Con otro criado, vale. Bien, vamos a parar aquí y vamos a ver el segundo vídeo.
Se cuenta que en el Valle Navarro de Ogoñi vivía en el siglo VIII don Teodosio, señor de la comarca. A su vuelta de la guerra con los árabes, se encontró en el camino con un diablo disfrazado de ermitaño, quien le contó que su mujer le había estado engañando con un criado. Al llegar a casa, Teodosio atravesó con su espada a la pareja que yacía en su cama, sin percatarse de que eran sus padres. Como penitencia, el Papa le condenó a caminar por los montes cargando una cruz y atado con cadenas hasta que se rompieran. Vagando por la sierra de Aralar, un día se le apareció un dragón, y entonces invocó a San Miguel, que mató a la bestia y lo liberó de sus cadenas. Allí mismo, Teodosio erigió el santuario en el que se guardan las cadenas y se venera la reliquia que aquel ser le dejó, y su imagen recorre decenas de localidades navarras todas las primaveras, y es recibida por los vecinos y autoridades locales, que en el lugar acostumbrado van primero a esperarle y luego a despedirle, cantando las letanías de los santos o de la Virgen. Al llegar allí se realiza el rito del beso entre Miguel y la cruz parroquial. Ya en las proximidades de la iglesia, se realiza la bendición de los campos. Seguidamente se canta una oración de alabanza a las maravillas de la creación. Pobre Teodosio, ¿no? Vuelve de guerrear, de batallar contra los musulmanes. Un mendigo le cuenta, que yo antes he dicho un criado, no, un mendigo le cuenta que su mujer se la está pegando con un criado, él entra y todo, ¡bra! Y resulta que se carga por error a sus padres. Sí, efectivamente. Bueno, yo entiendo que este hombre que venía de la guerra vendría lógicamente con una mente un poco retorcida, un poco ajetreado, quizá. Un poco retorcida, de haber tanta sangre y matar. Entonces, cuando el diablo le dice que le ocurre esto, llega a su casa y va a su habitación y entonces descubre a una pareja en la cama y no se le ocurre otra cosa que desenvainar su espada y matarlos, cortarlos la cabeza. Pero, ¿qué ocurre? Que a quien mata es a sus padres, porque su esposa les había cedido la habitación porque estaba, diríamos, más calientada que era la situación de esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando descubre esta situación, lógicamente enloquece. Esta leyenda se remonta al año 707, o sea que desde hoy, ¿sabes? Y él le había combatido con las tropas del conde don Julián, que habían, como todos sabemos, pues habían exterminado de alguna manera a los musulmanes, ¿no? Una vez ocurrido este crimen, vamos a llamarlo así, crimen por error, pero crimen. Bueno, ojo que él iba con intención de matar, pero sí. Sí, claro. Sí, pero no a sus padres. No, se equivoca. Entonces, él va a hablar con el obispo y le comenta qué es lo que ha pasado. Y el obispo, lógicamente, le dice que esa es una situación altamente grave y que tiene que ir a su santidad el Papa para que su santidad el Papa le perdone. Entonces, efectivamente, su santidad el Papa va, pero no lo perdona. Lo condena a vagar por la zona aquella de Navarra, cargado de cadenas, con una cruz en la cabeza, vamos, como si estuviera aguantando esa cruz. Y le dice que en tanto en cuanto esas cadenas no se rompan, lógicamente por la erosión, por el roce, que él estaría condenado a vagar por aquellas tierras. Luego ya viene, diríamos, el nacimiento del santo o de San Miguel. Este hombre, vagando por aquellas tierras, en un momento determinado se encuentra con un dragón. Sí. Vale, aquí ahora ya partimos la leyenda en dos partes. Vamos al vídeo 3. Venga. El santuario que hoy podemos visitar en la cumbre de Aralar es un conjunto románico que presenta básicamente el mismo aspecto que tenía en el siglo XII.
Sin embargo, tras los estudios realizados en la década de 1970, se apunta a la existencia de un templo anterior, del siglo IX, que habría sido destruido casi en su totalidad en un avance musulmán y del que se habrían aprovechado para el nuevo templo algunos restos de muro. El templo románico se habría construido en dos fases, en los siglos XI y XII. El primero comprendiendo la zona de los ábsides, y en la segunda se habría ampliado el conjunto con las 3 naves y el nártex. Condenado él a vagar con la cruz en la cabeza y con las cadenas, es cuando aparece San Miguel, cuando intercede San Miguel para ayudarle, ¿no? Porque se encuentra con el dragón. No exactamente, sí, a ver, por eso hemos dicho que aquí tenemos que separar la leyenda, hacer 2 tipos de versiones que existen. Por una parte tenemos una de ellas, una de las leyendas, que hablan de que este hombre, andando, como tú bien decías, por la sierra y por todo esto, se encuentra con el dragón. Y el dragón, pues lógicamente está presto para devorarlo. Cuando Teodosio lo ve, lo que dice: San Miguel, ayúdame. Y entonces, por aquello de birloque, aparece San Miguel con la lanza. Con la lanza. Y en el momento que San Miguel mata al dragón, las cadenas que llevaba Teodosio se rompen. Y entonces, ¿qué hace? Coge esas cadenas y las lleva a la ermita primitiva, donde posteriormente se hace el santuario. La otra versión, ¿qué nos dice? La otra versión nos dice que caminando, porque también atravesaba los pueblos, había una costumbre de, para aplacar a ese dragón que exterminaba sus cosechas con el fuego y también se comía de vez en cuando a los habitantes, le ofrecían... a las doncellas, pero no, era todo. A los habitantes en este caso. Le ofrecían, lógicamente, una víctima. Teodosio, que lo ve, que lo encuentra, pues como él estaba, diríamos, condenado como estaba, se ofrece a sustituir al pobre hortelano que había sido escogido para el festín del dragón. Cuando lo llevan a la cueva del dragón, pues, ¿qué ocurre? Que él en principio iba muy voluntarioso, pero cuando aparece el dragón, diríamos que el miedo le agarrota. Pero aquí ya unimos la otra, y es cuando él pide ayuda a San Miguel, que San Miguel aparece y efectivamente ya mata al dragón, y todo el resto posterior de las cadenas, lógicamente, se encuentra ahí en esa situación. Agradecido, Teodosio lo que hace es que en esa ermita donde él había puesto esas cadenas, erige este posterior santuario. Hoy, al día de hoy, la gente que suele acudir allí al santuario lo único que les preocupa, o bueno, que les preocupa, vamos a decir, lo que les interesa no es ver simplemente las cadenas, sino ver esa figura que tenemos ahí detrás, que es el santo que es la astronauta, que da el título a esta ponencia, que es el santo, diríamos, astronauta. Bien, ¿por qué le llamamos, o le llaman, o le llamaron el santo astronauta? Bien, si observamos la figura, que es muy real, vemos que su cabeza está con un casco, sí, vamos a decir. En ese casco está... Ahora me quiero dar la vuelta para mirar. Esa cruz, sí, cómo no, míralo. Sí. Está esa cruz, ¿no? Pero la de entonces la él iba, de claro, Goñi. tenía que ir con los brazos así, porque estaba condenado a llevar esa cruz encima. ¿Por qué se le representa así? Es algo que todavía no se ha sido capaz de determinar. Y con alas. Efectivamente, porque estamos entrelazando a San Miguel con el santo. Entonces, también su traje, que ahí está Quiere decir, también San Miguel más o menos... sí tiene alas. Sí, claro, era un ángel, ¿no? Quiere decir que, aparte de esas alas, si plegamos las alas, nos encontraríamos con un traje, llamémosle espacial, entre comillas, si queremos interpretar, porque no es el clásico traje
que es una túnica con la que habitualmente aparece San Miguel y otros santos. O sea, si Eso plegamos no es una las túnica. alas, tú me dices que ya esto ya parece una Sí, escafandra daríamos, y el claro, otro parece un daríamos, traje de astronauta. efectivamente. Por eso es por lo que le llaman el santo astronauta. Eso, lógicamente, y como todo, tenemos que dejarlo un poco para la imaginación. Sí, ¿vale? sí. Entonces, como decimos, la gente que va no va para ver las cadenas, Busca esto. busca eso y busca analizar el porqué de ese traje y por qué, lógicamente, ese casco en la cabeza. Posteriormente, ya en años ya posteriores, en el siglo XIX más o menos, ya se ha establecido que se trata, esa escafandra, se trata de lo que hoy conocemos como un relicario. Te lo iba a decir, te juro que te lo iba a decir, digo, pero no será un relicario para meter algo dentro. Sí, sí puede ser, o sea, puede ser determinado, pero claro, la realidad es que confundimos o intentamos materializar una situación que nos permita en un momento determinado dar pie y fondo a esa leyenda. Porque sí, lógicamente, ya desde un principio hablamos que es un relicario, que también estaría por definir, pues lógicamente. ¿Y para qué sería ese relicario? En principio se dice... Esa es otra. Sí. Si es un relicario, ¿qué contiene Bien, dentro? pues ¿Qué contuvo? se dice que contiene una estatua de madera antiquísima que está protegida precisamente por ese relicario. El pobre Teodosio... Vale, espera. Entonces, toda esta figura sería un relicario. Es que yo me había En imaginado principio, como sí. relicario la cabecita, o sea, lo que parece una escafandra. No, en principio sería... El casco, todo. digamos. Sí. No, sería relicario todo ello y dentro contendría una figura de madera. Exacto. Vale. El pobre Goñi, ¿qué me ibas a contar de él? Digo que este hombre, Teodosio, que habíamos dicho, pero no se había referido exactamente, que manda construir ese santuario y lo bautiza con el nombre de San Miguel in excelsis, es decir, el nombre primitivo que los romanos dieron a este lugar, al lugar. Cerro. Efectivamente. Luego decimos que ahí se celebra, en estos pueblos, tú fíjate que curioso, esto sí que es curiosísimo. Ahí se celebra, en Navarra, en los diferentes pueblos de Navarra, se celebra una romería que llaman romería al revés. Yo, la verdad es tampoco... ¿Van hacia atrás? No. Tú sabes que una romería, normalmente, quienes acuden ahí son los fieles. Sí. Y sin embargo aquí es al revés, es el santo el que peregrina Por las casas. los diferentes pueblos y en estos pues recibe a las autoridades, los alcaldes, el uno, el otro, cuando aquello ya sabes, el cura, el boticario, el médico y el sargento de la Guardia Civil, ¿no? En aquellos tiempos. Bien, vamos a ver el vídeo cuarto. La imagen titular de San Miguel Arcángel que se venera en el santuario de Aralar es una figura de alma de madera revestida de plata en 1756 por el platero pamplonés José de Llávar. La creencia tradicional considera que su origen está relacionado con la milagrosa aparición del arcángel que narra la leyenda de Teodosio de Goñi, e incluso que fue encargada por él mismo, reproduciendo la imagen del arcángel que se le apareció en la cumbre de Aralar. Me ha gustado lo que has contado justo antes de dar paso al vídeo, José Antonio, de la romería al revés, el santo que va pasando por los pueblos. Sí, pero yo digo que yo no había oído hablar nunca de esta romería al revés. Hombre, en algunos sitios por aquí ya en sus tiempos se paseaban las imágenes por algunos pueblos. Yo lo que he visto es imágenes que van pasando de casa en casa por los pueblos. Eso sí, era la Inmaculada concretamente, que venía en una cajita y la... Que se abría así, ¿verdad? Como las puertitas, sí. como si fuese una ventanita. Efectivamente. Pero bueno, lo que es esto de que el santo, todavía hoy, no es de los tiempos ancestrales, todavía hoy se produce esta peregrinación al revés, vamos a llamarla, para que el santo vaya pueblo por pueblo y encima todavía siga siendo recibido por las autoridades como Dios manda. Bien, a partir de mediados del siglo XVIII, sobre esa escafandra, ahora ya le podemos llamar en esa época ya relicario, lógicamente se hizo una restauración de todo ello, incluso de la figura interior. Entonces ahí se descubre que había un
una madera de ciprés rojo, decía, y que posiblemente habría formado parte de la cruz de Cristo. O sea, otro linum crucis, aparte del que tenemos nosotros en el Yo, santuario. un día, esto tiene que estar reflejado en algún sitio. O sea, seguro que hay alguien que ya lo ha mirado. ¿Cuánto cacho de cruz nos hacemos con los cachos de cruz que hay por el mundo Bueno, entero? pues que yo conozca, que yo tenga conocimiento, no hay muchos, ¿eh? ¿Cómo que no? No, datados no. Otra cosa es que sería lo mismo que con el cáliz de Cristo que habíamos hablado alguna vez de él. Pues también tenemos el de Valencia, tenemos el del otro, tenemos el de la moto, ¿y cuál es realmente el bueno? Bueno, tú ya sabes que con el cáliz tú apostabas por el de Valencia y yo por el de León. Sí, pero claro. porque... ¿Era el de Juana la Loca? Porque el de Valencia no he podido ir a verlo, entonces digo, pues el de León, que me viene mejor. Bueno, pues decíamos que hay aproximadamente en el 2017, cuando se produce esta restauración, que fue sometida totalmente a la imagen, y a la hora de alguien, como siempre, algún investigador, lógicamente, o los propios restauradores, ante ver esa madera, esa situación, mandan a hacerla, lógicamente, una comprobación a través del carbono 14, porque en color y tal, pues se supone que podría ser, como hemos dicho, de la madera del linum crucis. Pero esa realidad, como tú bien dices, sabe Dios si realmente es, si no lo es. La de aquí de Santo Toribio parece que está bastante bien datada y quizás sea de lo más claro que sí podría pertenecer ahí. Pero bueno, total, que la prueba que se ha hecho del carbono 14 establece esa madera hace 2000 años. Bueno, pues por fechas también nos da. Por fechas podría estar dentro de lo que podríamos determinar que podría ser válida. Pero repetimos, ¿cuál es realmente el motivo de la escafandra? Eso es lo que nos preocupa a todos aquellos que buscamos un poquitín en el análisis. Normalmente las imágenes contienen imagen, quiero decir, y aquí la cara, si esto quisiese ser un San Miguel como tal, pues tendría la imagen que le queramos dar a un San Miguel, y tendría la lanza, y probablemente aparecería el dragón. Claro. Si fuese el Teodoro, bueno, pues nos sobran quizá las alas, pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué no le ponen cara, no? Mira, yo creo que aquí se ha entremezclado un poquito todo, porque tú sabes que a veces se habla de este hombre de San Miguel, perdón, de este arcángel San Miguel, como si fuera a veces un hombre de las estrellas, y aquí nunca mejor dicho, si es del cielo, sería de las estrellas. Entonces yo creo que se está mezclando o entremezclando la figura de San Miguel del arcángel con la de Teodoro. Con la Teodosio. Ah, Teodoro. Ya le había yo Teodosio de Goñi, bueno, también podemos llamar Teodoro. No, Teodosio. Teodosio de Goñi. Entonces, al entremezclar una figura con la otra, es lo que sale ahí. Y sabes que muchos tiempos atrás ya se hablaba de cosas venidas del espacio, por decirlo de alguna manera. ¿Quién nos dice que esa construcción ¿Cómo te gusta? De ese casco... ¿Cómo te gusta? De ese casco no podría ser derivado, igual que vemos en pinturas también rupestres. Hay pinturas rupestres que aparecen hombres con cascos. ¿Y de dónde son? ¿De dónde vienen? Pues lógicamente tendríamos que decir del más allá de las estrellas. ¿Cómo le gusta a José Antonio meternos un extraterrestre y un ovni siempre que puede? Pero cierto es que con el santo astronauta pues lo tenías como más fácil. Me ha gustado esta historia, no tenía ni idea, no conocía para nada y me ha gustado, me ha parecido bonita. Sí, es una leyenda bonita, es entretenida, no es para decir, oye, mira, esto es algo que hay que creérselo ahí a pies juntillos. Es como todo, igual que cuando hablamos de los extraterrestres, de las casas encantadas, de no sé qué, no sé cuántos. Todo ello, al final, forma un conglomerado que de alguna manera nos atrae para nosotros leer, estudiar, porque historias de estas hay muchísimas. Por eso estas, más que encuadrarla dentro del misterio, que también puede ser, lo encuadramos dentro del mundo insólito, de aquellas situaciones que se han producido o se producen y el resto de los mortales no las conocemos. Mira, antes has dicho, José Antonio, que este sitio donde está el santuario de San Miguel, en esta sierra de Aralar, era un sitio con mucha energía, etcétera, o que se decía eso. Yo una vez fui, hace muchos años, porque mi perro
mi perro va a cumplir 14 años, entonces mi perro era cachorro en aquel momento, tendría 8 meses, quizá no llegaba al año, ¿eh? Entonces fui con un amigo a un pueblo de Álava que tiene también fama de tener, que se concentran allí, es un pueblo abandonado, que se concentran allí muchas energías, que los móviles pierden la cobertura, que una vez fue la Archancha no sé qué y se vio una luz extraña, bueno, ya sabes cómo son esos sitios que surge un poco de todo. Y entonces aparcamos el coche y está como a 2 kilómetros de la carretera, ¿no? Pues vamos dando un paseo, hacía bueno, tic, 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 tic. Y yo soy muy cagada para estas cosas, a mí me gusta mucho todo lo misterioso, pero también me da mucho miedo, entonces íbamos tiqui, 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 con mi perrillo, pi, 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 y el perro el primero. Entonces cuando yo, nada sé, nos quedaría nada, como de aquí a la calle, como 100 metros ya veíamos la iglesia del pueblo, las casas derruidas y tal, entonces el perro empezó, se paró así, que yo además al principio pensé, es un perro pequeño, digo, ha visto una rata, o un ratón de campo y le está haciendo muestra, empezó a gruñir, empezó como a dar círculos así. Álava es muy llano, allí no había animal, ni tejo, ni conejo, ni liebre, ni nada a lo que el perro estuviese persiguiendo. Le atamos, le llevábamos hacia allá, no quería ir ni a tiros y yo me empecé a obsesionar y dije, si el perro no quiere ir, por algo será. Media vuelta y no llegué al pueblo, acabé a 50 metros del pueblo y no llegué, porque me dio un mal rollo. Hombre, tú sabes que hay los animales... Dicen que los animales son muy sensitivos. Eso es lo que solemos llamar el sexto sentido. Pero fíjate, pues entre el sexto sentido del perro y el miedo que servidora llevaba, dije, media vuelta que no se va a perder aquí nada. Son unos de los animales que diríamos que son más atraídos y lógicamente se ponen siempre a la defensiva. Cuando hay energías así un poco raras, son los gatos. ¿Más que los perros? Más que los perros. Los gatos tienen esa sensación de conexión muchísimo más rápido. Ten en cuenta que hay una cosa que los determina. ¿Quién eran los animales de las brujas? Los gatos. Esos eran los GPS de aquel tiempo. El GPS del más allá. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado otra noche más y habernos traído y acercado un nuevo misterio. Un placer. Bueno, pues como siempre a vosotros por ayudar a divulgar estas mitologías, estas leyendas e historias, para dar pie a que nuestros televidentes puedan comprobar, ver sobre todo estas cosas bonitas que existen, pero que las desconocemos, y poder analizar leyendo qué es lo que nos transmiten personalmente, porque una cosa es cómo nosotros lo transmitimos a nuestros televidentes y otra cosa es como cuando tú lees personalmente, cómo lo recibes en tu corazón. Entonces, adelante a estudiar y, amigos, como siempre decimos, atrévanse a saber que el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta la próxima. Una pausa, hasta ahora mismo.